hermoso tiempo en el Señor. Vamos a tratar de dar una palabra práctica sobre su vida. No sé si los niños vayan a pasar. Para nosotros está muy bien. No sé, para las maestras. ¿Sí? ¿Se pueden pasar los niños con la maestra Miriam, por favor? Poquitos, son poquitos. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti en esta tarde, Señor, para gozarnos en ti, alegrarnos en ti, Señor, y para disfrutar de este tiempo alimentados de tu palabra. Señor, derrama tu gloria, Señor, sobre tus hijos, sobre la vida de tus hijos, Padre. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté fluyendo en cada vida y en cada corazón en este momento, Padre. Que esta palabra nos ayude a conocerte más, a encontrarnos en ti, Señor, y a disfrutar de este tiempo de gozo, de gloria, Señor, sobre, Padre, tu palabra, sobre, Señor, tu amor y tu gracia. Por Cristo Jesús. Amén. Ahora sus ojos, amado. Bienvenido, reino de los cielos. Ya nos llevó el Señor. Los que no vinieron se quedaron. No, no es cierto. Dios es bueno. Job capítulo 42, verso 1 en adelante. Y esta palabra que quiero enseñarte el día de hoy es Job 42, verso 1. Es una palabra que estuve ministrando en dos casas diferentes. Que yo sé que tenemos que quedarnos en casa, hermanos, pero de verdad que si tengo que entregar mi vida porque un alma se gane hasta 2 veces, amado, todo por ganar a alguien más para Cristo, pero sabe, hay que ser prudentes, amén. Y me preguntaron, pastor, ¿por qué pasa que si sabemos que Dios es bueno, y si sabemos que Dios guarda nuestra vida, y si sabemos que Dios está a favor de nosotros, porque hay personas que, aun creyendo en Dios, tienen mucho temor al morir, tienen mucho temor a lo que pasa en sus vidas? Y la respuesta es que hay 2 formas de vivir en Cristo. Si me voy históricamente hablando, me voy, así que hasta con los griegos. Ellos tenían una forma de interpretar la vida muy especial. Eran muy filósofos, le daban valor a la vida, iban muy bien en eso. Pero los señores tenían muchos prejuicios sobre la gente, a tal punto que llegaron a esclavizar gente. Y a los esclavos no eran ni como los animales. Los animales tenían más derechos que los esclavos, no eran considerados ni seres humanos. ¿Y qué cree, amado? De ahí parte todo el conocimiento del hombre. Mientras se tenga poder y dinero, a veces nos creemos capaces de sobajar, de lastimar, ¿verdad?, la vida de alguien más, y se pierde el respeto. Viene Cristo al mundo y revoluciona realmente incluso el conocimiento. No solamente es el parteaguas, amado, no solamente es el antes de Cristo y después de Cristo. Ese es se llama un tecnicismo sobre los tiempos. Pero cuando Cristo llega a la tierra y hace la transformación del mundo, incluso cambia la educación de la gente. Cae el imperio griego, empieza el imperio romano a surgir,
y ya tienen un poquito más compasión por la gente. Ya los esclavos ya podrían ser educados, pero para ayudar a sus amos, ¿verdad? Y ya los niños eran educados, y ya las mujeres ya eran educadas también, porque ni ellas eran consideradas con los griegos, solamente educadas, más allá no tenían lugar. Y había una clase, era el emperador, ¿verdad? La burguesía o el senado, los hombres libres, que eran los que ejercían el comercio, y los esclavos. Cuando Cristo llega al mundo en ese tiempo y cae el Imperio Romano, cae porque se empiezan a convertir al Evangelio muchos emperadores, y empiezan a dejar de enseñar lo que la filosofía enseñaba y empezaron a enseñar los principios de Cristo, lo que Cristo hablaba, y se transformó el mundo. O sea, no nada más es el antes de Cristo y después de Cristo, tiene un porqué el antes de Cristo. Antes de Cristo los seres humanos se trataban de una forma, había una conducta inmoral, donde decía uno de los filósofos, Sócrates, que una forma de transmitir el conocimiento era teniendo relaciones sexuales, y que la mujer era de cabellos largos pero de ideas cortas. Eso lo dijo Sócrates. Imagínense nada más aquel hombre. Y entonces ellos decían, Sócrates decía, que por qué iba a llegarse a una mujer si lo iba a volver más tonto. Mejor él se allegaba a un hombre que le transmitiera su conocimiento, y de esa manera justificaban su inmoralidad. Entonces ese era el mundo de antes. Hoy quiere regresar eso, amados, pero bueno, no es el tema de hoy. Entonces llega Cristo y empiezan a enseñar a la gente, y ahora ya no se llaman esclavos, ahora se llaman siervos. Todavía no eran tan considerados, pero ya tenían más derechos. Parte también de la teoría de Estado de los romanos, ya empezaron a tener más derecho. Los esclavos ahora ya no se llamaban esclavos, ahora se llamaban siervos. Y es la parte donde quiero caer. Empieza a caer el Imperio griego y nace algo que se llama la época medieval, no sé si se escucha, del oscurantismo. Y en esa parte, hermanos, es enseñar a Cristo sin seguir a Cristo. No sé si me doy a entender. Ellos enseñaban los principios de Dios, enseñaban la Biblia, enseñaban la teología, pero no creían en ella. Y entonces era un sometimiento sobre la gente. Mire, yo he escuchado a mucha gente, yo he escuchado a pastores que dicen que si no lo siguen a ellos, se pierden y se van a morir. Yo he escuchado gente que condena: si no vienes a mi iglesia, si no vienes y no te congregas, Dios va a acarrear juicio sobre ti. ¿Sí o no? ¿He escuchado eso alguna vez? Bueno, sí pasa, y quiero decirle que eso es pura ignorancia. No acuso a esos pastores, solamente les llamo ignorantes. No va a pasarle nada, amado. Yo mismo se lo he dicho: si usted no está creciendo en esta iglesia, corra por su vida. Y si no está creciendo en una iglesia, corra por su vida, hermano, porque necesita crecer. Y si necesita moverse, crezca, que es el propósito del Padre sobre tu vida. Y Dios está moviendo el mundo en ese entonces, pero quiero hablarte que mucha gente vive en ese oscurantismo hoy por hoy, vive en la época del medievo, pero en una época moderna. ¿Por qué? Porque viven a un Dios y conocen a un Dios al cual le deben de tener temor, pero no un temor de gratitud, no un temor por seguir al Padre, no un temor por sabiduría, sino un temor por su ignorancia. Un temor de que hoy el mundo cree que Dios está juzgando por la maldad del mundo. Mire, hermano, cuando Dios juzga la maldad del mundo, Él desaparece generaciones. Ya nos los mostró con Noé.
y destruyó generaciones en días. De verdad que Dios está teniendo misericordia por la maldad del mundo. Dios no está castigando sino el mismo hombre por su suciedad, el mismo hombre por su desobediencia, el mismo hombre por su ignorancia. Se está matando entre ellos. Y Dios no necesita mover su mano para que el mundo se destruya. Simplemente deja que la maldad se mueva. Y el hombre es tocado por esa maldad. ¿Por qué? Porque Job también vivió en un tiempo de oscurantismo. Job también vivió esa época. Lea conmigo, por favor. Dice Job capítulo 42, versículo 1. Y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de quién. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Diga conmigo: oscurantismo. Dios antes del medievo sabía del oscurantismo. Sabía que hay gente que oscurece el pensamiento de otros. Dios sabía que hay una forma de interpretar la Biblia que en lugar de llevarte a la luz te va a oscurecer. Dios sabía que hay forma de interpretar las religiones que en lugar de que te lleven a la luz, porque en su luz veremos la luz, sino te oculta y te lleva a una cueva oscura y mantienen a la gente en la oscuridad. Y eso es terrible. Y mira, hermano, que esta prédica parece una crítica, pero de verdad que es terrible, hermano, saber que hay gente que hace no muchos años hubo un niño que su mamá le sacó los ojos porque una persona interpretó a Dios diciendo que ya era el tiempo final y que si salían de esa casa se iban a morir, y que el niño quería: mamá, déjame ver la luz, por favor, mamá, déjame salir. Y la mamá: no, ¿qué hago, siervo? ¿Qué hago? Y dijo: sácale los ojos, es mejor que el niño pierda los ojos a que su alma se pierda. Y llegó la policía a salvar a ese niño, pero sus ojos ya no. Hay gente que oscurece el pensamiento. Hay mucha ignorancia. Mira, hermano, si usted está pendiente de que cuando viene el fin del mundo y que ya va a ser el fin de todo, se ha equivocado y ha malinterpretado la palabra. Dios ha sido claro en ello. Dijo: y será como un abrir y cerrar de ojos. Así que ni te lo vas a esperar. Cuando Cristo venga por su iglesia, nadie se va a dar cuenta. Y no te corresponde ni a ti ni a mí saber el tiempo. Lo dice la palabra de Dios. Pero pastor, ya serán los últimos días. Mira, hermano, Dios ha tenido una misericordia sobre nosotros impresionante. Impresionante. Porque desde el tiempo de los apóstoles se predican los últimos días. No sé si has leído la Biblia, pero los apóstoles hablaban de los últimos días. Y eso fue aproximadamente hace 1800, 1900 años. Entonces, a mí no me preocupan los últimos días, no me preocupa el principio de dolores. Voy a vivir lo que tenga que vivir, pero quiero que mi vida esté preparada para Cristo. Quiero que mi alma esté preparada para ser levantada. Yo me preocupo más bien por vivir el día a día con Cristo y cada día acercarme más a su presencia y cada día hacer conforme a su voluntad. Eso me preocupa. Pero que haya rumores de guerra, nación contra nación, hambruna y terremotos, no me preocupa. Está escrito, va a pasar. Son cosas que van a suceder. Y epidemias y la gente se morirá por pestes. Sí, está escrito. No me preocupa. Me preocupa que mi alma sea salva. No sé si me doy a entender. Y eso es bien importante, hermano. Prediquemos que Cristo viene, y es verdad. Cristo viene por su iglesia. Yo no sé si lo veré venir en las nubes o si Él me subirá a su presencia después de haber vivido una vida. No sé cómo me vaya a llamar, pero de que viene Cristo, viene Cristo.
Y eso es una realidad. Y prepara tu alma y libérate del pecado, hermano. Y deja de tener un temor absurdo por ignorancia. Y aquí lo declara Job. Dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, ¿quién era Job mismo? Miren, Job mismo era el que oscurecía el consejo sin entendimiento. Yo, dice Job, y que no hay pensamiento, ¿y quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Qué fuerte palabra de Job. Porque él empieza a decir: yo, Señor, hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas que yo no comprendía, cosas muy grandes. Y eso mucho pasa con el cristiano. Hablan de un Dios de poder, hablan de un Dios que todo lo puede. Dice: yo conozco que todo lo puedes, pero que cuando le pasa algo a usted, ya no sé quién fue el que oscureció el pensamiento ni el entendimiento, porque te pasa algo a ti. Y entonces, amado hermano, quiero decirte que tu vida se vuelve una burla para Dios, porque primero le dices que le amas y que le crees en todo, y después ya no le creíste nada y ya no entendiste nada. Ya no viste que todas las cosas para los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan para bien, y vives algo y: no, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto, Señor? ¿Por qué, Señor? Mejor, gracias, Señor, porque este tiempo es necesario. Ayúdame a romper mis límites en tu propósito. Y empezar que tus emociones sean liberadas. Les mandamos un video de la OMS donde decía: quieren librarse del COVID, tengan una mentalidad sana. Y lean la palabra de Dios. Fíjense nada más lo que Dios está hablando hoy al mundo. ¡Wow! La Organización Mundial de la Salud diciendo: ¿sabe qué es eso? Que por todas las calles se está hablando de Cristo. Y el que no quiera escuchar tendrá que escuchar. Y no se trata de que Dios no nos ame. No, Dios te ama. Oiga, pastor, dígaselo al que tiene COVID. Dios ama al que tiene COVID. Dios lo ama, y lo ama muchísimo. Como también ama a aquella persona que fue asesinada. Y como Dios ama al asesino también. Aborrece el pecado. Lo aborrece. Y el que no se arrepiente, Dios lo mira de lejos. El altivo, Dios lo mira de lejos también. Pero Dios les ama. Y a veces Dios no perdonará al asesino también. Díganselo a la madre que perdió a su hijo, que Dios también perdona al asesino de su hijo. Y son cosas muy maravillosas que no podemos entender. Son cosas muy difíciles de concebir, amados. Son cosas tremendas en nuestra mente, pero a veces hablamos lo que no entendemos, y en lugar de dar luz, obscurecemos el pensamiento y el consejo sin entendimiento. Oscurecemos a la gente, y a veces tu vida camina en oscuridad. Mire, amado, les estaba hablando del medievo. Pasa la época medieval, empieza la ilustración, pero antes de ese brinquito se dieron las colonias. Se dio el tiempo donde la gente empezó a conquistar
otros lugares, si llegan a México nos quitan el taparrabos, ¿verdad? Y nos empiezan a evangelizar, pero sin entendimiento. Se les empieza a hablar de un Cristo crucificado, ensangrentado, generando culpa en el corazón del hombre, porque alguien inventó el crucifijo, ¿saben? Alguien dijo, tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros y hay que construir un Cristo de madera crucificado mostrando el sacrificio. ¿Para qué? Para generar culpabilidad y dejar el pecado. Eso es lo que significa ese crucifijo. Entonces la gente va a ver el crucifijo, se hinca, y en ese acto de hincarse produce un cambio en la mentalidad del hombre que se llama sometimiento y culpa. Entonces esa gente se hinca ante una imagen y se somete a esa imagen por culpa. Lo mismo pasa cuando usted le ora a Dios y se hinca, se está sometiendo a Dios. Y está pasando eso en su cerebro. Su cerebro está reconociendo que tiene que someterse a Dios, y no es malo. Yo no digo que sea malo. Yo digo que sin entendimiento oscurece el pensamiento. Amén o no amén. Y entonces, híncate que voy a orar por ti. Está sometiéndote. No es malo, sino sin entendimiento estás oscureciendo el pensamiento de la gente. ¿Va conmigo o ya me fui muy arriba? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O me bajo un poquito más? Ok. Entonces, amado hermano, cuando vives una vida, llevas una vida de tanto someterte y someterte sin entendimiento, entonces van a decir la gente, llega el punto donde todo aquel que no sea de esta religión es del diablo. ¡Mátenlos! Y ahí va la gente a matar. Muchos genocidios han sucedido por eso, por un evangelio sin entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué busca Dios del corazón del hombre? ¿Dios busca que el hombre se someta a Dios? ¿O Dios busca que el hombre tenga comunión con Dios? Que en el paso de la comunión tienes que aprender a sujetarte y a someterte al propósito del Padre, es cierto. Sométete pues bajo la poderosa mano del Señor y Él te exaltará. Pero eso es en tu necedad. Cuando te sometes, cuando no quieres sujetarte, cuando te duele hacer las cosas. Estaba hablando con una mujercita y le decía, es que tienes que perdonar. No puedo. Tienes que perdonar. No puedo. Es que es una orden. Tienes que perdonar. Sometimiento a Dios. Y ahí es donde tienes que someterte, donde no quieres hacer lo que el Padre tiene para ti, y Él te va a exaltar alto, muy alto. Pero someterte a una idea de alguien sin fundamento bíblico y sin propósito de Dios, estás oscureciendo el pensamiento y el entendimiento de la gente. Y entonces muchos de nosotros, aunque tenemos la luz de Cristo en nuestra vida, está tan apagada esa luz porque caminas en la oscuridad. Yo entiendo que no tenemos que tener miedo al COVID-19, pero también entiendo un Dios que dice: honra a tus autoridades y sujétate a ellas porque fueron puestas por Dios. Y entonces entiendo que me tengo que sujetar al propósito de la autoridad, y por eso se implementó un protocolo, ¿verdad? De no puede pasar cualquier persona a la iglesia. Fueron revisados, se checó que tuvieran todos los implementos de seguridad, ¿verdad? Para poder entrar, y se les dieron su limpieza mínima para poder estar en este lugar, y la cantidad permitida. Sujeción. Eso nos va a exaltar.
que el pastor tiene miedo. No, hermano, no tengo miedo. Es más, le apuesto lo que quiera, que si usted viene y se enferma, el que va a tener miedo va a ser usted. Yo no. Le apuesto lo que quiera, hermano, que si yo caigo enfermo de gravedad y de que ya estoy en la presencia del Señor, ahí le platicaré al Señor de ustedes y cómo me trataron, no se preocupen. Y Señor, ¿te acuerdas de esta ovejita que me mandaste? Ay, Señor, este es mi momento. No me preocupa ni la vida de mi hija, ni si mi esposa queda en vida. Sé que tengo un Dios fiel. Pero para eso yo tengo que tener sensibilidad al corazón del Padre. Y yo nunca voy a tener sensibilidad al corazón del Padre si no tengo comunión con Él. Y si tú no usas este tiempo ni tu vida diaria para tener comunión con Dios, vas a estar insensible a su voz. Y entonces vivirás sin luz aunque tengas la luz. Estarás oscureciendo el pensamiento de los demás, estarás oscureciendo tu mente, porque vivirás cosas que son el propósito del Padre y que no las entiendes. Como el mismo Job vivió una etapa durísima de su vida, pero era el propósito del Padre. Dios ya tenía un propósito para él. Dios quería decirle a Job: hijo, bien hecho, rechazaste a Satanás. Hijo, sabes, te presumí delante de Satanás y le dije que si no te había considerado, y él me dijo que tú ibas a blasfemar en mi nombre y que tú me ibas a maldecir en mi misma presencia, y vienes con amor delante de mí a decirme que me amas, hijo, y que yo puse mi mano en contra de ti sin propósito, sin causa por cual te merecieras ese mal, pero vienes delante de mí a decirme: gracias, Señor, por lo que me das, gracias, Señor, por lo que me quitas, sea tu nombre bendito. Dios tenía un propósito para él, pero muchos estaban oscureciendo el pensamiento de Job. Arrepiéntete, Job, le decían sus amigos. Su mujer le dijo: maldice a Dios y muerte, usada por el mismo diablo. La mujer de Job, usted no, hermana. La hermana está agarrando su cubeta para vomitar y toda la cosa. Pero sabe, es Dios el que fluye a través del corazón del hombre, y el que todo lo que vives tiene un propósito del Padre. Y lo que tienes que entender es acercarte a Dios en cada momento difícil de tu vida. En cada circunstancia de tu vida tienes que acercarte a Dios y ya haber estado sensible a su voz para que entiendas lo que estás viviendo. Pero si te estás acercando a Dios porque no entiendes, entonces vives como en aquella época medieval, donde ellos hicieron que la gente se sometiera, que se hincara ante la imagen, que le besara, que le prendiera una velita, que le llevara ofrendas a la imagen, flores y frutitas y verduritas y huevitos y gallinitas y todo eso lo hacen, y tuvo un efecto psicológico, psicosocial en ellos, de sometimiento. Y así hay muchas iglesias cristianas que están sometiendo al pueblo de Dios. No a Dios, sino a propósitos o intenciones humanas. Y lo descubrió la psicología, y sabe que cuando tú te hincas, estás poniendo una sujeción en el corazón de esa persona. Y esa persona empieza a tener en tu corazón una figura, una concepción esquemática en la mente, donde tú lo concibes como una persona importante a tu vida. Empiezas a interpretarlo así. Ahora viene algo que se llama teología sistemática. La teología sistemática dice que tal cual tú interpretes a Dios, no saliéndote de los parámetros bíblicos, está bien. Y no es malo. Pero creo
que aún los apóstoles, teniendo a Cristo enfrente, no lo interpretaban como el Cristo. Llegó un momento donde Jesús les dijo: a ver, ¿qué traen? Señor, es que unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que eres un profeta más. Teología sistemática. ¿Cómo interpretas a Cristo en tu vida? Y entonces Jesús les dijo: está bien, ¿y qué dices tú de mí? Y dijo el apóstol Pedro: creo que eres el Cristo. Bueno, muy bien, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre te lo ha dado a revelar a tu espíritu. Eso es comunión con Dios. Eso es lo que necesitas tú en tu vida. Que el Espíritu Santo te revele a Cristo en cada momento de tu vida, en cada circunstancia de tu vida, en cada etapa de tu vida. Lo que tú necesitas es que reveles a Cristo en cada propósito. Lo necesitas. Amén o no amén. Tú lo necesitas, amado. Necesitas saber que aún te equivoques, Dios está ahí para ti y que no te va a rechazar si hay arrepentimiento. Dios te ama. No te juzgo. Lo hará Cristo en su momento, pero yo no. Y si corriges tu camino, bien haces. Y si haces que alguien corrija su camino, acarreas para ti salvación y vida eterna. Bien haces. Pero no oscurezcas el pensamiento de nadie, ni te dejes oscurecer tu pensamiento a favor de un sometimiento absurdo. Criticaron en las redes sociales, pastores dicen a su iglesia que diezmen para que no se infecten de COVID. Sometimiento. Oscurecer el pensamiento del hombre. Le apuesto lo que quiera que vayan, diezmenle a ellos y váyanse al hospital y en 20 días los tendremos en cuarentena. No es así. ¿Me entiende? Así no opera el Padre. Pero también me ha preguntado un hermano: bueno, pastor, y los diezmos, hermano, mire, nada más máximo 4 personas me han dicho: pastor, no se preocupe, yo le deposito el diezmo. No me interesa el diezmo, que también es oscurecer tu pensamiento. No me gusta ese tema. Te tengo que enseñar de ello, pero no por sometimiento, sino por comunión. ¿Me entiende? Me doy a entender. No es el diezmo, la ofrenda, no es por un sometimiento, sino para entender tu comunión en relación a tu economía con Dios. Ese es el principio bíblico, no hay más. ¿Vamos o no va conmigo? Y así muchas áreas de tu vida, en tu salud, ¿verdad? En respecto a tu salud, tienes que entender que Dios es tu sanador. ¿Y cuándo lo vas a entender si nunca te has enfermado? ¿Cómo vas a ver la gloria del Padre que es capaz de sanarte si nunca has pasado por un proceso de enfermedad y de enfermo a sano? Es propósito del Padre. En todo está Cristo. En una relación familiar también está Cristo ahí. Y la misma Biblia dice: y yo he venido a veces a traer disensión entre las familias. Así lo dijo Cristo. Pero también he venido a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. También lo he venido a hacer. Entonces dices: bueno, Señor, ya no entendí. ¿Dónde trabajas en relación de disensión en las familias? ¿Y dónde trabajas en hacer volver los corazones? En la madurez. Ahí es donde Dios trabaja eso. Los inmaduros se van a separar. Los maduros saben que deben de estar juntos como familia. Los inmaduros se separan por pleitos, los maduros se separan por propósitos.
Es decir, hijos, tendré que ir a predicar a otro país, no se preocupen, les he dejado un fideicomiso, cada mes por 10 años van a recibir hasta con un aumento cada semana, no les va a faltar nada, hijos, pero tengo que separarme un poco a predicar el Evangelio y quizá pierda mi vida ahí. Propósitos. Y Dios está ahí, y los hijos lo entienden, porque Dios está ahí. ¿Dónde hace Dios volver el corazón de los padres hacia los hijos? Por causa de la maldad. ¿Por qué un padre rechazaría a un hijo o un hijo rechazaría a un padre? Por la maldad que vivieron. Por la maldad. No atiendo a mi hija y no le doy dinero porque tiene a su mamá. Maldad. Puritita maldad. Nada más. Y donde los hijos tienen que perdonar, ahí es donde encuentran a Cristo, donde dicen, ay papá, si supieras que tuve un padre mejor que tú, pero te perdono, ¿sabes? Qué buena onda, me caes bien. Si el tío no hubiera nacido, ¿no? Gracias por preocuparte por mí, gracias por atenderme, pero tuve un padre mejor que tú. Amén, gloria a Dios. Y ahí es donde Dios vuelve el corazón. No sé si me doy a entender. Sí hay formas en las que se oscurece el pensamiento. Una vez una mujer me dijo, pastor, mi esposo no me deja venir a la iglesia. No venga. No venga, que viene. Si lo que Dios quiere es, ¿qué quiere usted? Que se restaure mi matrimonio. ¿Qué hace en la iglesia? Restaure su matrimonio. Pero es que Dios, pastor, Dios va a estar contigo. Tenga comunión. Es más, dígale a su esposo que le lea la Biblia. No, pero no quiere, me dice que mejor me vaya a la iglesia. Pues venga, ya le dio un permiso. ¿No? Pero tiene que pasar ese proceso. Tiene que hacerle entender al esposo que no están en guerra, que es cuestión de ideologías, que es cuestión de pensamientos, que es cuestión de falta de crecimiento personal. No sé si me doy a entender. Es cuestión de eso, no es cuestión de otra cosa. Pero hay pastores que dicen, no hermano, que se pierda ese hombre y usted sálvese. La hermana no se va a salvar en esa iglesia. No se salva en esa iglesia. Porque hay incluso odio ahí. Hay rencor ahí. Hay sed de venganza ahí. Son como los hijos del trueno. Déjame orar, Señor, para que caiga un trueno y los consuma. Y el Señor diciendo, a ver, ven. Como al Chopira se los agarró el Señor. Los peinó. ¿Que no sabes de qué espíritu eres? ¿Que no entiendes de qué espíritu eres? Yo no soy así. Pero te sacudiste los pies. Sí, me sacudí los pies por un propósito. Pero veo gente que me sacaron la lengua. Sacúdete los pies para que les caiga el mal ayuno. Oscurecen el pensamiento. Se mueven en lo oscuro, en la maldad. Tienen que tener un corazón libre. Un corazón en amor. Y si ahí se tiene que mover el perdón, se tiene que mover el perdón. Bajo propósitos. Amén o no amén. Amén. Y ay, caray, yo me iba a ir despacito y son las 12. Y lo que quiero enseñarte el día de hoy, amado, es que mientras tú no tengas una comunión con Dios constante, día con día, no estás en su luz, no caminas de su mano. Aunque lo digas, aunque te llames muy cristiano y no, yo camino de la mano del Señor, pero ¿por qué el Señor me pasa esto? No caminas de su mano. No lo entiendes, no conoces a tu Señor. Tienes que aprender a mover tus emociones de forma correcta. Y cuando te está doliendo mucho un auto que te robaron o un dinero que te quitaron, es que tu corazón está en el auto y en el dinero, no en el Padre. Cuando
Cuando te duele mucho la pérdida de un familiar, es que tu corazón no está en el Padre, sino en el familiar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Donde están tus tesoros, ahí está tu corazón, dice la Biblia. Entonces a veces oscurecemos el pensamiento. Estaba escuchando unos teólogos hablar y le dice: ¿cuál ha sido la pregunta más difícil que te han hecho? Mira, me han hecho preguntas de cosmología, de interpretación, de tipología. No. Me han hecho preguntas de la creación, de todo. Pero la pregunta que aún no me logro resolver es: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente si Dios es soberano? Él no se lo responde. Yo ya entendí que Dios tiene propósitos. Y no estoy evadiendo ni justificando a Dios. Pero me queda claro que gracias a toda la gente que murió en la época de la conquista en México, hoy se predica el Evangelio en México. Y que cuando salieron las Biblias para todo el mundo y que le fue quitado ese poder a la Iglesia Católica, murieron 140,000 personas, o 144,000 personas, que fueron el costo de vida para que usted tenga una Biblia en su mano. Dios quería, no quería, pero hay mucha maldad y hay mucha gente que oscurece el pensamiento. Muchos. Y tienes que tener cuidado con eso. Mejor tenga comunión con el Padre, que Él lo ama. Póngase de pie, amado. Oramos. Oren, amados que nos siguen en las redes, oren en sentido de tener comunión con el Padre y entender este propósito. Les damos las gracias por seguirnos en las redes y nosotros vamos a ministrarnos delante de Dios. Cierra tus ojos, amado.